poner la mirada en uno de los escenarios más complejos y tensionados del mundo actual, el conflicto en Medio Oriente, marcado por la creciente escalada entre Irán e Israel, en un contexto que ya trasciende lo regional y que involucra directamente a potencias como por ejemplo lo es Estados Unidos. Hablamos de un conflicto con múltiples dimensiones, militar, geopolítica, económica, pero también profundamente humana, donde el debate ético sobre el uso de la fuerza, la protección de civiles y el respeto del derecho internacional se vuelve central. Para entender qué está ocurriendo realmente en terreno y conocer la posición oficial de Israel, estamos en contacto, ya ustedes lo ven, queridos auditores, también lo van a escuchar, con Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme, un gusto estar entre ustedes. Sí, ese acento es porque Ronnie es uruguayo, ¿ah? Con muchos Así años es, en Israel. Así que un abrazo, Ronnie. Gracias por la buena disposición de conversar con nosotros aquí en Cooperativa. De, con todo gusto. Un poco tarde aquí en Israel, pero sí, estamos bien. ¿qué hora es allá? Ahora son las 23:35 aquí, las 11:35 p.m. 11:35 de la noche. Tarde. Muchas gracias, Ronnie, por darte el tiempo de conversar para nosotros, porque aunque este conflicto pareciera estar muy lejos, la verdad es que a nosotros también nos interesa lo que está pasando y nos interesa saber precisamente desde el territorio cómo lo están palpando, cómo lo están viviendo y desde ahí partir por lo más inmediato. Desde donde tú te encuentras, ¿en qué momento específicamente estamos en este conflicto? Nosotros en este momento estamos en la fase 2 de la Operación León Rugiente, una operación que lanzamos el día 28 de febrero pasado, con el objetivo de garantizar que el régimen iraní no represente nunca más una amenaza existencial para Israel. Podemos analizar exactamente qué es la fase 2, qué fue la fase uno, pero ante todo es importante decir que esta no es una guerra que comenzó Israel. Esta es una guerra que comenzó Irán hace 40 años, diciendo abiertamente que quiere borrar a Israel del mapa. Ellos consideran que el pueblo de Israel no es una nación, es solamente una religión. Entonces no tienen el derecho de existir como un Estado independiente. Y nos ven como un anticuerpo, como un bicho raro acá en el Medio Oriente. Y efectivamente estaban con programas militares sumamente claros y concretos para intentar destruirnos. Un programa nuclear, un programa de misiles balísticos y una estrategia de asociación y de aliación con proxies o apoderados o grupos terroristas estatales y subestatales aquí en la zona que atacarían a Israel en el momento que Irán diese la orden según ese plan iraní, cosa que no está funcionando exactamente de esa manera, pero en parte sí. Y en Ronnie, eso estamos. Ronnie, ahora en este sentido, el apoyo que ustedes han tenido con Estados Unidos. Fíjate que el otro día tuvimos la oportunidad de dialogar con un vocero también ahí, un corresponsal, periodista, Natalio Steiner, y él nos explicaba que los bombardeos que llegan a Israel, por favor, ahí tú nos aclaras esta situación, no eran precisamente provenientes de Irán, sino que eran más de la frontera con el Líbano y que era de este brazo armado terrorista que Irán también coincide el interés como Hezbollah. Esto se ha mantenido y que los bombardeos eran solamente en la zona norte, que es la zona centro de Israel. Ramadá, creo que me alcanzó a mencionar, estaba en alerta, pero que el sur estaba tranquilo. ¿Esta figura territorial ha cambiado o se mantiene, digamos, dentro de esta No, misma línea? se puede decir que se mantiene y la razón es la siguiente, que nosotros en la primera fase de la operación logramos neutralizar el 85% de los sistemas de antimisiles iraníes o los sistemas antiaéreos que podrían atacar a nuestros aviones estando allí en cielo iraní o a otros vehículos voladores en cielo iraní. Y también logramos neutralizar más del 70% de las plataformas de lanzamiento de misiles. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen un cuello de botella, o cuello de botella, en este momento en torno a
el lanzamiento de misiles, tienen menos plataformas. Y de esa manera es como a los iraníes les está costando un poco lanzar. Son misiles balísticos más grandes, a veces con una ojiva, una cabeza de guerra de 1 tonelada, que si impacta directo te puede destruir una parte importante de un vecindario. Mientras que Hezbollah, que tiene también misiles, que también están debilitados porque es la segunda vez que luchamos contra ellos en este último año y medio, y ellos están lanzando, sí, a razón de 100 cohetes diarios contra población civil israelí. Lo que hay que entender, lo que es importante para el contexto, es que Hezbollah decidió unirse al régimen iraní el 2 de marzo, unos días después de que comenzó la operación contra Irán, traicionando a su propio pueblo. Y desde entonces ha disparado contra civiles israelíes y ha intensificado sus ataques. Repito, Hezbollah es un ejército paralelo al ejército del país. Ustedes saben que un Estado, decía Max Weber, es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿verdad? Exacto. Bueno, en Líbano tenés por un lado el ejército del Líbano y por otro lado tenés a el ejército de Hezbollah, que es un ejército, digamos, paramilitar, terrorista. Correcto. Y Ronnie, efectivamente lanzan mucho y son un brazo largo de Irán en el límite con Israel. Ronnie, en ese sentido, a nosotros la prensa que nos llega, por lo general los titulares hablan de Israel o de Irán, y obviamente tú vas contextualizando un poco eso. Y en este mismo contexto, desde tu posición, ¿qué tan directa finalmente se está considerando esta amenaza de Irán? Directamente, porque así como lo vas contando hoy día, ¿cierto? Este enfrentamiento es un poquito más indirecto por los aliados que hoy día ellos tienen. Sí, Irán durante años lo que hizo fue dirigir, guiar, financiar, entrenar, capacitar, darle tecnología a una serie de apoderados o de proxy se llama. ¿Se entiende cuando digo la palabra proxy? Sí, A una serie de proxies que Hezbollah es uno de ellos. Pero habían varios. Estaba Hamas y la Jihad Islámica Palestina. Por ejemplo, lo que hizo Hamas el 7 de octubre del 23 no podía haber sucedido sin todo ese apoyo iraní. Estaba en el Líbano, ni que hablar Hezbollah y lo que era Hamas Líbano, lo que es Hamas Líbano. Había milicias chiitas en Siria que hoy no están por distintas situaciones internas. Hay milicias chiitas en Irak, grupos terroristas en Judea y Samaria, Cisjordania, también financiados por los iraníes, los hutíes en el Yemen. O sea, ellos todo el tiempo quisieron hacer la guerra de forma indirecta. Y nosotros durante años estuvimos luchando contra esos tentáculos. Pero ahora estamos también yendo directamente a la cabeza del pulpo. O sea, el teatro primario en el que estamos luchando en este momento es contra Irán. El teatro secundario es contra Hezbollah en el Líbano. Pero al fin y al cabo, repito, Hezbollah es Irán. Es la misma cosa. claro. O sea, simplemente que fueron construidos para si un día alguien quiere negarle a Irán su programa nuclear y quiere negarle su programa de misiles balísticos, estos grupos terroristas, elementos acá, como quieran llamarlos, van a atacar a Israel de forma indirecta. Y de esa manera es como que lo están cansando a Israel, como quien dice, ¿verdad? Una estrategia militar conocida. Exacto. Ahora también desde el otro punto de vista, yo no sé si ustedes tienen completo acceso a la información en Israel. Fíjate que recientemente, Ronin, por favor, tú me corriges si esto no va en la línea correcta, pero Irán habría confirmado la muerte de Gholamreza Soleimani, que es el líder militar vinculado a la Guardia Revolucionaria, precisamente, esta guardia pretoriana que tiene Irán, que son los brazos fuertes, armados, y que proponen la resistencia en contra de Estados Unidos, en contra de Israel. Y también lo más reciente, yo te estoy dando lo que de hecho hace una hora ha trascendido, es que el presidente Donald Trump tiene un gran lío con sus supuestos, y te lo digo muy entre comillas, supuestos aliados europeos, porque la OTAN no lo está apoyando. Y Trump dice, no los necesitamos, somos el país más poderoso del mundo, y queda esta sensación ante la opinión pública, desde Chile, desde Argentina, desde el propio Uruguay, desde Latinoamérica, que este es un conflicto netamente entre Estados Unidos, Israel e Irán, y que no habría más involucrados. A ver, con respecto al primer punto de Gholam Reza Soleimani, efectivamente nosotros lo eliminamos el día de ayer. Pueden ver también en mi Instagram para ver actualizaciones minuto a minuto
al que le interese este tema es @kaplan.roni, Kaplan con K de kilo y Roni con I latina, o en mi Twitter, simplemente por Roni Kaplan me van a encontrar las redes. Y comentábamos en la mañana de hoy que quién es este Gholam Reda Soleimani. Es quien se desempeñó como comandante de las fuerzas Basij durante los últimos 6 años. Las fuerzas Basij son las fuerzas de represión, la policía interna del régimen. Son las fuerzas más brutales, más violentas prácticamente que existen en el mundo, ¿verdad? Y lo que hacen es intentar de cuidar al régimen, que no se caiga el régimen. Estamos en una teocracia monárquica quizás, porque fíjense ahora que también el poder fue pasado de padre a hijo. Extremismo islámico, donde la ley es igual a la ley islámica más extremista, a la sharia más extremista. Las mujeres tienen multas o les pueden llevarse presas si no van con toda la cara tapada con un hijab. No hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, etc. Hay muy poca libertad de expresión, o sea, es un poquito más complejo que eso, pero en términos generales se puede decir de esa manera. Y fíjate que esta fuerza de represión, en el mes de enero, no sé si ustedes llegaron a hablar de ese tema, había una manifestación de la gente por dignidad y por libertad en las calles iraníes. Mataron de 30 a 40 mil personas en 3 días. O sea, yo quiero que ustedes acá contextualicen. Obviamente que nosotros acá en Israel no tenemos ningún interés, ni tampoco lo teníamos en Gaza, y lamentamos profundamente la muerte de civiles. Pero fíjense lo que pasó en Chile, por ejemplo, en torno a lo que pasó en Gaza, que lo podemos analizar con mayor profundidad si fuese necesario, o capaz para otro programa. Y fíjense cómo en Irán pasa esto, y los iraníes van y le dicen a las agencias de prensa, no, murieron un par de cientos, y mataron de 30 a 40 mil personas en las calles, todos civiles. ¿Por qué? Porque quieren más libertades. Eso con respecto a ese punto. Y con respecto al otro punto, con respecto al tema de Trump y la Unión Europea, etcétera, miren, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo para evitar una guerra muchísimo más grande. Y lamentablemente, una parte del mundo, y yo no me quiero meter en temas políticos, soy oficial del ejército, Sí. soy Sí, tiene portavoz una de mi posición. ejército, pero igual les quiero decir una cosa. La historia nos enseña que el apaciguamiento ante regímenes autocráticos de este tipo trae guerras mundiales. Así fue la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan del apaciguamiento de Chamberlain, etcétera? Claro. Ese es el apaciguamiento que estamos viendo de Europa. No es relevante y gracias a Dios que tenemos países que son responsables y que la inacción acá es irresponsabilidad completamente. Es total irresponsabilidad porque Irán no es un problema solamente de Israel. Irán es un problema para la seguridad global. Ustedes saben que hoy se cumple aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Sí. Fue el día 17 Marzo. de marzo de 1992. ¿Quién lo hizo? Irán. Y 2 años más tarde hubo un atentado en la AMIA, en la sede de la comunidad judía, ahí en la calle Pasteur 633 en Buenos Aires. Ronnie, ¿Quién lo hizo? Irán. Sí. Ronnie, quiero llevar la conversación quizás a un plano un poco más amplio, porque, bueno, finalmente ustedes están ahí dentro del conflicto y quienes estamos viendo la prensa, ¿cierto? Y la opinión pública está pendiente en realidad de los civiles, más allá de quién mata, dónde mueren o no, más o menos civiles. A la gente y al mundo le preocupan los civiles que están muriendo precisamente por este conflicto que se está provocando en Oriente Medio. Y en ese sentido, Israel ha planteado el derecho a la legítima defensa, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, existen estos cuestionamientos desde la comunidad internacional con respecto a la proporcionalidad del uso de la fuerza. Desde ahí ustedes, ¿cómo van trazando estos límites de saber, mira, ¿sabes qué? Hasta acá vamos porque vamos viendo que efectivamente todos los conflictos traen estas lamentables consecuencias que es la muerte de civiles inocentes? Sí, mira, con respecto a este tema, que es un tema muy importante, yo quiero que ustedes y la audiencia sepan, y lo voy a poner más en contexto, que Israel y también Estados Unidos en este caso, pero no quiero hablar por ellos, nosotros luchamos según el derecho internacional humanitario. Nosotros somos un ejército que luchamos con precisión. ¿Cómo hacemos si no para alcanzar con inteligencia a estos grandes líderes
como el otro Larijani también, que alcanzamos el día de ayer, ellos saben que los estamos buscando. Se están escondiendo, mueren escondidos. Ojo, alcanzamos a objetivos militares legítimos, personas que durante décadas, toda su vida, estuvieron planeando cómo destruir Israel. El brazo largo de Israel, de la Fuerza Aérea y la Inteligencia, llega a esas personas que planearon y quisieron ponerlo en forma concreta cómo hacerlo. En Irán, por ejemplo, hemos alcanzado la posición de unos 2.000 soldados en general, o sea, o comandantes, unos 250 altos comandantes y el resto soldados de más bajo rango. Y hemos dejado heridos a decenas de miles. Pero esto no es la Franja de Gaza, hay que entender qué pasa acá. El Hamas en la Franja de Gaza, por eso demoró tanto tiempo la guerra en Gaza, se mimetiza, se incrusta dentro de la población civil. Es decir, utilizan a los civiles como escudos humanos y abiertamente ellos dicen, bueno, los chilenos no van a tener misericordia, nosotros tenemos suficientes, estoy citando, mujeres y niños para tirar en la hoguera de la Guerra Santa. Eso es lo que dice Hamas. Ahora, ¿qué está pasando con Irán ahora en este momento? Los iraníes, más del 50% de los misiles que han lanzado a Israel son misiles con una cabeza de guerra o una ojiva de racimo. ¿Qué es una ojiva de racimo? Es una cabeza de guerra, la parte explosiva del misil, que tiene, o la cabeza del misil, lo que lleva el propulsor, que tiene de 20 a 24 submuniciones, Claro, que de 7 a esparce. 10 kilómetros del suelo se dispersan en un radio muy amplio y caen con una cabeza explosiva de 2 a 5 kilogramos. Eso es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra, según el derecho humanitario. Nadie lo está criticando, es increíble. Pero es lo que está pasando mientras Irán está atacando a civiles en Israel. Israel y los Estados Unidos estamos atacando objetivos militares. Tú sabes, Ronnie, que en Chile hay una comunidad judía muy grande. Dolió cuando el gobierno, que ya salió del expresidente Gabriel Boric, no apoyó a Israel, incluso los trató de genocida, a propósito de lo que tú mencionas con la Franja de Gaza. También, y aprovecho de preguntarte, tú hablabas, ¿cierto?, del atentado que uno recuerda con mucha pena de lo que ocurrió en Argentina. Eso te demuestra que hay presencia de grupos terroristas iraníes en países de Latinoamérica. ¿Tienen antecedentes ustedes que en Chile también puedan operar estos grupos, especialmente Hezbollah? Porque uno lo ve a la distancia, lo puede ver por televisión, pero alguien hizo el atentado, digamos, o construyó este atentado en Argentina. ¿Y cómo les cae Sí. este calificativo que de pronto aparece en la prensa y muy duro para todo ciudadano de Israel de genocida? Sí, ante todo, Robert, es importante decir que la comunidad judía en Chile más o menos cuenta con unas 14.000 personas, si no me equivoco, Bastante. capaz un Sí, poquito más, un ¿sí? poquito menos. Espero no, digo, no es que sea tan grande, pero son gente muy querida. Nosotros, ante todo, con respecto a alguna información sobre Chile, yo no tengo ninguna información en particular. Obviamente que hay que estar precavidos, obviamente que hay que tomar las precauciones del caso, valga la redundancia, al tiempo que no podemos dejar que el terrorismo nos paralice. El terrorismo siempre nos quiere paralizar y va mucho más allá la irracionalidad del terrorista con derechas o izquierdas, debería ir mucho más allá, obviamente, no tiene que ver con un gobierno o con otro, es terrorismo. Y básicamente tenemos que ser capaces de no tener miedo. La gente tiene miedo de no tener miedo. Y no tenemos que tener miedo de no tener miedo y tenemos que hacerle frente a ese terrorismo. Con respecto al tema del genocidio. El genocidio es una flagrante mentira. Es uno de los fraudes más grandes que conoció el siglo XXI en términos de información y qué casualidad que vaya contra el judío entre las naciones, ¿verdad? Y ante todo te quiero decir, o sea, eso no significa que la población en Gaza no haya sufrido y no significa que no hayan civiles muertos en Gaza. Lamentamos profundamente la muerte de civiles en Gaza. Ojalá y pudiésemos hacer que no muera ni un solo civil en Gaza. No tenemos nada malo contra el pueblo palestino. Los abrazamos y queremos estar con ellos luchando contra el terrorismo de Hamas. No tenemos nada malo contra el pueblo palestino en Chile. Los abrazamos y queremos luchar con ellos contra el terrorismo. Pero hay que decir también, la razón por la cual sufrieron los civiles en Gaza, el responsable es el Hamas. ¿Por qué es el responsable? Porque durante 18 años estuvieron mimetizándose e incrustándose
dentro de la población civil, tanto a nivel de personal terrorista como a nivel de infraestructura. Esos fueron los que impulsaron la guerra. Yo personalmente llegué a los kibutzim el día 8 de octubre y vi a los cuerpos y vi a las chicas que les habían practicado la necrofilia, violadas después de ser asesinadas. Y los cuerpos, no quiero hablar acá, capaz que hay gente chica, niños escuchándonos, no quiero contar lo que yo vi con mis propios ojos. Pero lo que les puedo decir es que este es el primer genocidio, ahora me permita ser un poco sarcástico, el primer genocidio, entre comillas, en la historia de la humanidad, donde una de las partes en el conflicto, en este caso Israel, permitió el pasaje de más de 2.2 millones de toneladas de comida para la población civil del enemigo, es decir, para la población civil en Gaza. Más de 2.2 millones de toneladas de comida, cosa que no pasó en ninguna guerra a lo largo de la historia de la humanidad. Uno quiere saber, uno quiere realmente analizar esto desde el entendimiento de la estadística, tiene que ir al concepto de ratio. El ratio es la cantidad de civiles que mueren por cada terrorista. En Gaza por cada terrorista murió más o menos 1.5 civiles, 1.7 civiles. Ojalá hubiese muerto cero, ¿sí? Se lamenta cada civil y es terrible y la guerra es lo peor que puede vivir una sociedad. Ronnie. Pero, sí. Sí. No, tú hablas obviamente de lo largo de la historia y bueno, precisamente la historia se va construyendo y se va haciendo con sucesos y acontecimientos como el conflicto que hoy se está viviendo en Oriente Medio, y seguramente así como hoy nosotros podemos juzgar libremente lo que ha acontecido en la historia a nivel internacional, nacional, etcétera, también quienes nos escuchan, quienes te escuchan, recordarle a todos nuestros auditores que estamos con Connie Kaplan, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, podrán también hacer su juicio con respecto a todo lo que está pasando, pero el tiempo continúa avanzando y nosotros desde distintos puntos del país nos preguntamos con respecto al escenario futuro, mirando hacia adelante, ¿cuál es el mayor riesgo que hay? ¿Esto está cerca quizá de tener alguna contención del conflicto o está más cerca y más próximo a que esto siga escalando y pueda llegar a mucho más? Mirá, nosotros como ejército no hablamos de, o sea, en nuestro lenguaje, como quien dice, de los ejércitos en general, no hablamos de cuándo va a terminar. La guerra la terminan los políticos, Sí, no los sí. ejércitos. Sí. Nosotros como ejército hablamos de Mira. operaciones, de cuántos logros tenemos, de qué porcentaje hemos eliminado de los ataques del enemigo, etc. Pero lo que te puedo decir es que la única razón, te lo digo en términos más personales, la única razón por la cual nosotros salimos a una guerra es para un día vivir con seguridad, un día vivir con paz. ¿Por qué estamos en esta guerra? Porque no queremos más 7 de octubre. ¿Por qué estamos en esta guerra? Porque no queremos más grupos terroristas con cientos de miles, con un arsenal de cientos de miles de cohetes y misiles teledirigidos hacia la cabeza de nuestra ciudadanía. Porque no queremos más programas nucleares de países extremistas que dicen que quieren borrar a Israel del mapa. Pero en el momento en que Israel logre la seguridad para su población, y lo digo hasta casi que de forma egoísta, se va a lograr la seguridad en el Medio Oriente y el mundo va a ser un lugar mucho más seguro. No es que estamos yendo para algo más inseguro, al revés. No es que estamos yendo para un lugar, al revés, estamos evitando, como decía antes, una guerra muchísimo más grande. Irán estaba casi que generando inmunidad en términos de que estaba poniendo subterráneo, atrincherando, fortaleciendo, fortificando el programa nuclear abajo de grandes montañas. Estaban acelerando la producción de misiles para conseguir 8.000 misiles para el año 2026. Cada misil te destruye una parte de un vecindario, como te decía. Sí. Estaban fortaleciendo las relaciones con sus proxies, pagándole más de $1.000 millones a Hezbollah al año, y contra esos que estamos luchando. Ronnie, muy breve. El estrecho Hormuz es un punto estratégico dentro del punto de vista operacional, como ustedes bien lo llaman, porque usted sabe, ya no está golpeando al mundo el tema del combustible. Ya aquí han habido 2 alzas consecutivas. Aquí ya el combustible es caro en Chile, ya a diferencia de otros países en Latinoamérica, pero indudablemente que esto puede generar una inflación, puede afectar económicamente al mundo, si es que este
este conflicto se extiende en el tiempo, y lo otro que también el estadounidense ya se le puede venir en contra a Trump. Yo sé que como vocero del ejército, indudablemente que no nos vamos a meter en esta lista, pero es bueno señalarlo, que nadie quiere que esto se transforme en un nuevo Vietnam, por ejemplo, o para los rusos en una Ucrania o Afganistán. Totalmente. 2 puntos sobre eso. Esto para nosotros no es un tema económico, es un tema de supervivencia. La cultura es todo lo que un pueblo hace, cree y transforma para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. Entendemos que también lo es para el mundo, pero para nosotros no es un tema económico. Si te puedo decir un comentario general, si tengo un minutito más, te quiero decir lo siguiente. El final de la campaña es una resolución clara frente al régimen terrorista iraní, perpetuaría la amenaza contra las rutas comerciales globales y convertiría los elevados costos del transporte en un impuesto permanente, impuesto que ponen los vendedores por el miedo de que los iraníes los ataquen, no de ahora, de siempre. Sí. Y eso es lo que alimenta la inflación. Aunque en el corto plazo se produzca un aumento temporal en los precios de la energía, se trata de una inversión necesaria para lograr estabilidad y una reducción significativa de los precios en el mediano y en el largo plazo. Vamos a vivir en un mundo más seguro. Por eso es que estamos luchando. Por nosotros, como te digo. Ronnie, Pero como efecto secundario va a traer seguridad para todos lados. Como capitán y portavoz te queremos agradecer tu tiempo, tu buena disposición, Ronnie, de verdad. Creo yo que esta conversación ha sido, igual Katy, si coincidimos, ha sido muy valiosa, porque siempre es bueno conocer los dos lados de la historia. De repente todos los ojos, ¿cierto?, lo ven a Israel como el malo de la película, cuando Ronnie nos ha explicado casi con pera y manzana, ¿cierto?, cómo se vive este conflicto y cómo se vive con angustia y cómo también se hace el mea culpa a propósito de lo de Gaza, que creo yo que eso es muy potente, Ronnie, como portavoz del ejército ahí en Israel, y te queremos agradecer tu tiempo y tu buena disposición. Con todo gusto, Robert. Si tengo 10 segundos más, ¿no? 10 segundos, ¿sí? Deberías tener 10 segundos. Sí. Te decía que el ratio en la guerra con Gaza por cada terrorista, 1.7 civiles. En la guerra con Irak, los mejores ejércitos del mundo, no el israelí, por cada terrorista murieron 4 civiles. Y en Afganistán, por cada terrorista, 9 civiles. Entonces, ¿por qué hablan de genocidio en las guerras de Israel y no hablan de genocidio en otras guerras donde mueren mucho más civiles por terrorista? Y repito, ojalá muriese 0. Muchas gracias, Ronnie, por acompañarnos en esta jornada. Que tengas un buen descanso, queridos auditores. Robert, estamos conversando. Se puede hablar de buen descanso, ahí siempre en alerta. Dentro de lo posible, posible. Estábamos conversando con Ronnie Kaplan. Un abrazo solidario, Ronnie. De las fuerzas de defensa israelí. Robert, un conflicto que, aunque geográficamente distante, plantea preguntas, ¿cierto?, sobre seguridad, estabilidad global y sobre todo sobre los límites éticos en contexto de guerra. Tú no te vas, tú te quedas. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso.